La noche había caído sobre la ciudad con una lluvia suave que parecía lavar el cansancio del día. Las luces de los edificios se reflejaban en los charcos, dibujando destellos dorados sobre el asfalto mojado. Frente a uno de los restaurantes más exclusivos del centro, un hombre de traje oscuro descendía de su automóvil con el mismo aire de alguien que ha conquistado el mundo. Su nombre era Eduardo Salinas, un empresario reconocido por su fortuna y por su frialdad. Mientras el valet estacionaba su coche, Eduardo alzó el cuello de su abrigo para evitar las gotas. Caminaba con pasos firmes, sin mirar a nadie, con esa elegancia distante de quienes creen que la vida les debe respeto. Pero justo antes de entrar al restaurante, una voz temblorosa lo detuvo. «Señor, ¿podría darme algo de comer?» «No he comido en 2 días». Eduardo se giró con molestia. Sentado junto a la puerta, bajo una manta vieja y un cartón mojado, había un hombre desaliñado, de barba canosa y mirada cansada. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el hambre. «Por favor, solo un pedazo de pan». El empresario frunció el ceño. «No me molestes, viejo. Vete de aquí antes de que llamen a seguridad». El vagabundo bajó la cabeza en silencio. Eduardo entró al restaurante sin mirar atrás. El sonido del cristal, las risas y el piano reemplazaron el murmullo de la calle. Mientras pedía el vino más caro y una cena de 3 platos, su mente no se apartaba de los negocios, de las cifras, de su próxima inversión. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre el hombre invisible. Cuando Eduardo salió, el vagabundo ya no estaba. Solo quedaba la manta empapada y un trozo de pan que alguien más le había dejado. Ni siquiera lo notó. Subió a su coche y volvió a su mansión, donde la calefacción y el silencio lo esperaban como siempre. Pero esa noche, algo cambió. Eran las 3 de la madrugada cuando Eduardo se despertó sobresaltado. Había soñado con algo tan vívido que su corazón aún latía con fuerza. En su sueño, estaba frente a la puerta del mismo restaurante. Solo que esta vez, el vagabundo no le pedía pan. Le tendía la mano y le decía: «¿Sabes quién soy?». Eduardo intentó hablar, pero su voz no salía. El hombre se levantaba lentamente, su rostro se iluminaba y en sus ojos había algo familiar. «Me ignoraste cuando tuve hambre. Me diste la espalda cuando te pedí ayuda. Y ahora vienes a buscar lo que ya no se puede comprar». De repente, todo se volvía oscuro. El suelo se abría bajo sus pies y una voz, profunda y serena, resonaba en su mente. «Tu riqueza te dio poder sobre los demás, pero te robó la compasión que te hacía humano». Eduardo despertó empapado en sudor. Se levantó de la cama, respirando con dificultad. Caminó hasta el espejo, buscando calmarse. «Solo fue un sueño», murmuró. Pero no lo fue. Sentía algo dentro de sí que no podía explicar. La mañana llegó más lenta de lo normal. El sol entraba por las ventanas de mármol y el aroma del café llenaba el comedor. Pero ni siquiera su desayuno favorito le sabía igual. Había algo en su pecho, una sensación de vacío, una punzada de culpa. Durante todo el día, las imágenes del sueño no lo abandonaron. El rostro del vagabundo lo perseguía. Su voz lo acompañaba incluso en el ruido de los teléfonos y las reuniones. Intentó distraerse, pero cada vez que veía a una persona pidiendo en la calle, sentía la misma incomodidad que la noche anterior. Al caer la tarde, no pudo más. Decidió volver al restaurante. Quizás, pensó, el hombre seguía allí. Quizás aún podría ayudarlo, darle dinero, hacer algo para aliviar la sensación que lo atormentaba. Cuando llegó, la acera estaba vacía. Solo el guardia lo saludó con respeto. «¿Ha visto al hombre que suele sentarse aquí afuera?», preguntó Eduardo. «¿El viejo de la manta?». «No, señor, no ha vuelto desde anoche». El empresario sintió un nudo en la garganta. Se quedó de pie bajo la lluvia, mirando el lugar exacto donde lo había ignorado. La misma puerta, el mismo brillo del letrero, pero una sensación completamente distinta. Decidió caminar unas cuadras, buscando entre los callejones, entre los refugios improvisados. Pero nadie había visto al hombre.
Uno de los mendigos le dijo: «A veces desaparecen. Algunos se van, otros simplemente dejan de estar». Esa noche, Eduardo volvió a soñar. Esta vez, el sueño era aún más claro. Caminaba por una calle oscura, desierta. Al final, había una puerta de luz y junto a ella el vagabundo lo esperaba. Pero ya no estaba sucio ni cansado. Vestía de blanco con una serenidad que irradiaba paz. «¿Por qué me sigues?», preguntó Eduardo en el sueño. «Porque no me viste cuando estuve frente a ti», respondió el hombre con voz suave. «Y porque aún tienes tiempo de ver». Eduardo dio un paso adelante. «¿Quién eres?». El hombre sonrió. «Soy la parte de ti que olvidaste, el eco de tu compasión perdida. Vine a recordarte que el valor de la vida no se mide en dinero, sino en lo que das cuando nadie te puede pagar». El empresario cayó de rodillas. «¿Puedo enmendar lo que hice?». «Siempre puedes, mientras el corazón esté dispuesto a despertar». Cuando despertó, Eduardo tenía lágrimas en los ojos. No lo dudó un segundo. Se vistió, tomó su coche y volvió al mismo lugar. Pero esta vez no buscó un restaurante. Fue a un comedor comunitario del barrio viejo. Allí, voluntarios servían sopa caliente a personas sin hogar. Se acercó al responsable y dijo: «Quiero ayudar, no con dinero, quiero servir». El hombre lo miró, sorprendido. «¿Usted? ¿Un empresario?». «Sí, necesito hacerlo». Durante horas, Eduardo sirvió platos, limpió mesas, habló con la gente. Por primera vez en años, sintió que su vida tenía sentido. Entre las sonrisas cansadas de quienes comían, encontró algo que su fortuna jamás le había dado: paz. Una anciana se acercó y le dijo: «Usted tiene las manos de alguien que antes nunca sirvió comida, pero el corazón de alguien que ha aprendido su valor». Eduardo sonrió. Pasaron los días y su rutina cambió. Visitaba los refugios cada semana, financiaba programas de ayuda y escuchaba historias de personas que, como el vagabundo, habían sido olvidadas. Cada rostro que veía le recordaba su sueño, y cada plato que servía era una manera de pedir perdón. Un mes después, en una de sus visitas, vio algo que lo dejó sin aliento. En la pared del comedor, alguien había pintado un mural, un hombre con traje ofreciendo pan a un vagabundo que sonreía. Bajo una frase: «A veces los ángeles no tienen alas, solo esperan ser vistos». Eduardo preguntó quién lo había pintado. El encargado respondió: «Un hombre vino hace unas semanas. Tenía barba blanca y una mirada muy tranquila. Dijo que este lugar cambiaría muchas vidas. No dejó su nombre». Eduardo quedó en silencio. Miró el mural con el corazón apretado. Sabía, sin necesidad de palabras, quién había sido. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela y se sentó frente a la ventana. La ciudad seguía ruidosa, indiferente, pero dentro de él había una calma nueva. «Gracias», susurró al viento, «por darme una segunda oportunidad». La llama de la vela titiló, como si alguien respondiera. Desde entonces, Eduardo Salinas se convirtió en un hombre distinto. Ya no era el empresario arrogante que medía el valor de las personas por su apariencia. Ahora veía más allá de los trajes, de las manos sucias o las ropas rotas. Aprendió que el éxito verdadero no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. La vida, como los sueños, tiene su manera misteriosa de despertar almas dormidas, y aquella noche en que un vagabundo le pidió pan fue el principio de su propio despertar. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez ignoraste a alguien sin saber por qué lo hacía, o si crees que todos merecemos una segunda oportunidad, deja tu me gusta, suscríbete y comparte este video. Cada vez que lo haces, ayudas a que más personas recuerden que un solo gesto de bondad puede cambiar una vida o incluso salvar un alma. Y antes de irte, quiero preguntarte algo. Si hubieras sido tú esa noche, ¿habrías escuchado la voz que te pedía ayuda?
o habrías pasado de largo. Tu respuesta puede inspirar a alguien más a detenerse, mirar y tender la mano cuando más se necesita. Porque a veces los sueños no llegan para asustarnos, sino para despertarnos, y lo que haces con ellos puede cambiarlo todo.